Mis hermanos, familias, amigos, nuevamente en el canal Sacerdotes de Cristo, aprendiendo y enseñando su palabra, porque también aprendemos, y de lo poco que aprendemos tenemos que enseñar, porque es una ordenanza, enseñar la verdadera doctrina. Mis hermanos, como vieron en el video, en el primer video dijimos que estamos aprendiendo con respecto al Apocalipsis 17, que habla de una ramera, no está hablando de una mujer en sí, sino de una doctrina, de una enseñanza mala que no viene de parte de Dios. Y como lo dijimos, que usted que está viendo el video se está dando cuenta a través de la Biblia, no a través de lo que estamos diciendo, sino a través de la palabra de Dios, quién es esa ramera. Y pusimos dos, ¿no? La iglesia cristiana y la iglesia católica romana. Entonces nos damos cuenta que la iglesia romana vimos 6 puntos o 6 enseñanzas de su doctrina que no son bíblicas, sino son doctrinas de hombres. Pero nos quedamos con el 7º punto que vamos a empezar ahorita con respecto a la ascensión de María. Ahorita vamos a ir para allá, pero antes vamos a hacer un comentario con respecto a la Navidad. Estamos grabando hoy 24 de diciembre, que para muchos es Navidad, empieza la Navidad y es de celebración, pero para algunos cristianos no. ¿Por qué algunos cristianos? Porque hay dos: cristianos que sí celebran y cristianos que no celebran. Yo, en lo personal, y mis hermanos, en esta misión Pacto de Dios, no celebramos Navidad, no celebramos. Y usted que no es cristiano va a decir, que todos lo satanizan o todos lo quieren hacer malo. No, mis hermanos, porque mire, la doctrina que estamos enseñando, que es una doctrina que no viene de parte de Dios, que no es bíblica con respecto a la iglesia católica, pues entonces sería yo como que me estaría yo contradiciendo al celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque es una enseñanza, es una institución, es algo que instituyó la iglesia católica. Es algo que se inventó para la humanidad. Entonces, es más, nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre, nació en meses anteriores. Por ahí les recomiendo el canal se llama A la Final Trompeta. Ese canal enseña en el 179 y 180 video. Con respecto a la Navidad también está las 7 mentiras, ¿no? Las 7 mentiras de la Navidad, búsquelo así y usted se va a dar cuenta. Son videos que hablan de muchas citas bíblicas, de parte de la historia. Son pastores que enseñan muy bien. Antes, continúo en Sacerdotes de Cristo. Si usted no ha visto el primer video, regrésese ahí en el Sacerdotes de Cristo, en el canal. Ahí tenemos el primer video que empieza en el Apocalipsis 17 y ahorita vamos a avanzar en Apocalipsis 17:5. Nos hemos quedado en el 5, y ahorita lo vamos a leer, pero antes vamos a orar con mi hermano Lalo y me está acompañando también mi hermano Ismael. Ahorita vamos a orar con el hermano Lalo. Sí, amén. Bienvenidos. Empezamos a orar para que nos acompañen también en casa, por favor. Te damos gracias, Padre eterno de la gloria, por habernos permitido una vez más reunirnos para hablar de tu bendita palabra, Padre. Te damos gracias por habernos permitido estar juntos aquí, reunidos para hablar de tu palabra, porque dice tu palabra que donde quiera que haya 2 o 3 congregados en tu nombre, en medio de ellos ahí estarás tú, Padre eterno. Y te pido que seas tú llenándonos de sabiduría a través de tu Santo Espíritu, que seas tú bendiciéndonos con tu Espíritu Santo, que seas tú cuando mi hermano Ismael abra su boca, cuando él empiece a hablar, que sea palabra lo que salga de sus labios, Padre eterno. Asimismo de la vida de mi hermano Iván, que cuando él mismo sea quien hable, Padre, seas tú. Cuando él abra su boca, sea tu palabra edificando tu iglesia, que sea tu Santo Espíritu guiándonos por la verdad, Padre, por la justicia, Padre eterno, de tu palabra. Asimismo, por mí mismo, Padre, te pido cuando yo abra mi boca, seas tú guiándome y dándome sabiduría, dándome conocimiento para hablar tu palabra, para hablar la verdad, y no permitas, Padre, que hablemos mentira, que hablemos cosas que no edifiquen a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Mi hermano, como vimos al principio, o le dijimos, no queremos ofender a nadie con respecto a su religión, a su creencia o lo que sus padres le heredaron, porque luego algunas veces por eso somos de ciertas religiones. Pero mis hermanos, la palabra de Dios tiene que ser enseñada y hoy nos tocó enseñar la palabra de Dios. Y si usted se ofende, créeme que no lo hacemos con ese fin, sino de que aprenda que la palabra de Dios es la que nos rige. La palabra de Dios es nuestro instrumento para poder entender y saber lo que Dios dice y lo que Dios quiere y lo que Dios nos quiere que hagamos. Este es nuestro manual, la Biblia, la palabra de Dios. Así que mis hermanos, vamos a continuar con el tema. Bueno, con respecto a la Navidad. Yo tengo una cita aquí en en Mateo 15. Mateo 15 dice: hipócritas, desde el 7,
bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Y mis hermanos, esto con este tema con respecto a la Navidad, para personas que sí celebran, no me estoy refiriendo a las personas que no son cristianos, porque les repito, mi interés no es de que usted deje de celebrar la Navidad, sino de que usted sea salvo por nuestro Señor Jesucristo, que lo conozca a través de la palabra, que conozca que Él es el único Salvador, que Él es el medio. Pero, mis hermanos, para usted que es cristiano, la palabra de Dios nos está mostrando que la Iglesia Católica tiene muchas malas enseñanzas que no son de Dios, que son doctrina de hombre. Pues la Navidad es una de ellas. La Navidad es una creación, es un invento, ahora sí, para las personas. Entonces yo, como cristiano que ya conozco la verdad, que ya tengo el Espíritu de Dios, ¿cómo es que no me voy a dar cuenta que es una invención? El Señor Jesús no nació en diciembre. El que nace en diciembre es un Dios pagano. ¿Cómo es que yo voy a celebrar junto con eso, con la misma corriente del mundo? Bueno, para usted que es cristiano, abra su mente, su corazón y pida la dirección del Espíritu Santo, porque usted ya lo tiene, para que pueda comprender que la Navidad no es de Dios, sino es una creación de la ramera del Apocalipsis. Amén. Mi hermano, ¿algo que tenga que comentar con respecto? Sí, amén. Tocando el tema de la Navidad, yo creo que es un tema muy polémico aún en el cristianismo, que no debería de, pero gloria a Dios que lo hay, porque se cumple la palabra, que hay división en la misma iglesia. Entonces es algo que tiene Colosenses, voy a leer la palabra en Colosenses 2 del 8 en adelante, donde habla de las tradiciones y rudimientos del mundo. Entonces no es muy difícil. Tú le preguntas a un niño la tradición de diciembre y te va a decir Navidad. Tradición de los demás meses y te lo van a decir. Entonces Colosenses dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Aquí habla de rudimientos y tradiciones que el mundo entero lo celebra, pero no están ordenados, no son ordenanzas de Cristo Jesús. De hecho, las únicas ordenanzas que Cristo Jesús dejó es el bautizarse, celebrar la Santa Cena e ir a predicar el Evangelio. Son las únicas ordenanzas que ha dejado. De ahí, su fecha de nacimiento no la dejó. ¿Por qué? Porque no quiere que se celebre, no edifica la iglesia que se celebre una Navidad así. Bueno, una de las celebraciones dice que la Santa Cena, y ahí sí nos ordena que debemos celebrar su muerte, para recordar que a través de esa muerte y esa resurrección hoy en día somos salvos. Hoy en día usted puede ser salvo gracias a esa muerte, a esa resurrección de Cristo, pero no está mencionando el nacimiento. Recuerden que ha habido objetos o cosas sagradas a través de la historia de la Biblia y han desaparecido. ¿Por qué? Por la misma idolatría de las personas. Como ahí tenemos el arca de la alianza, tenemos el arca de Noé, todo eso ha sido desaparecido. Imagínense que estuviera, fuera adorado, fuera adorado. A ver, mi hermano, ¿algo usted que quiera opinar con respecto? Sí, amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? Pues sí, como dicen los hermanos, respecto a la Navidad, pues hay mucha controversia, porque realmente es una polémica, ¿no? Tanto en la Iglesia Católica como también en la Iglesia Cristiana. Yo solamente voy a leer una parte de la Escritura y pues ahora sí que se lo dejamos a su criterio de ustedes, porque al final de cuentas, como dice mi hermano Iván, nosotros no queremos más que nada ofender a nadie, ¿no? Simplemente que conozcan la verdad y que la verdad sea hablada. Dices en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que la Navidad se celebra hoy en todo el mundo, pero realmente no celebran la Navidad como un agradecimiento a Dios porque un día vino Cristo al mundo para salvar al mundo, sino la gente ya cambió esa celebración no para darle gracias a Dios, sino para celebración como una fiesta pagana. Al final de cuentas, ¿qué es lo que se pone? En la mente de la gente ya no está el que nació Cristo, sino ya se ponen a pensar qué van a comer, qué van a tomar, a dónde van a ir. Entonces se vuelve una tradición y una costumbre
pues pagana, ya no, al 100%. ya, al 100%, ya no se vuelve un agradecimiento a Dios y un respeto a Dios, ¿no? Y darle una gratitud a Dios por lo que Dios hizo, que mandó a su Hijo al mundo para que a través de su Hijo nosotros fuéramos salvos. Como dice el hermano, pues el día de su nacimiento la Biblia no lo describe, pero pues la gente lo celebra el día de hoy como una fiesta, como una celebración, cuando la Escritura no lo manda que lo hagamos. Entonces, ahí se lo dejamos de tarea. Recuerden, no queriendo ofender a nadie, porque esto es lo que nosotros hablamos, es palabra de Dios. Amén. Amén. Pues mis amigos, mis hermanos, ahora sí que familia, si llegamos a ofenderle, pues ahora sí como, ni modo, lo que me interesa es que aprenda, que escuche la palabra, y a través de estos videos usted abra su Biblia, porque casi estoy seguro que tiene una Biblia. Abra su Biblia, ahí está la verdad. Amén. Ahí está la verdad, ahí está la enseñanza verdadera. Sí, amén. No un folleto que me dieron en mi iglesia o en mi religión, no, sino la Biblia. Recuerden que su Biblia católica y la nuestra es la misma. Y termino de leer el versículo que no lo leí. Dice: este pueblo de labios me honra, cristianos, celebrando cosas paganas, costumbres, fiestas paganas. Este pueblo de labios me honra, más su corazón, el tuyo y el mío, que hacemos cosas que no debemos. Dice: está lejos de mí, pues en vano me honras. Y la palabra honrar, ahorita vamos a ver con respecto a la palabra honrar, que dice no es que yo no la adoro, sino la honro. Es lo mismo de adoración. Dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, enseñando como doctrina de Dios, pero la convierte en una enseñanza y mandamientos de hombre. Se convierte ya no bíblico, sino cosa de hombre. ¿Sí, amén? Amén. Mi hermano, vamos a terminar el punto número 7 que quedó pendiente del video primero. Dice ascensión de María. Muchos dicen que María ascendió a los cielos y que virgen, siempre virgen, que nunca tuvo hijos. Y ahorita vamos a ver versículos donde nos desmienten todo eso. Y también hay un video que se llama, en Apocalipsis 12, también hablamos algo con respecto a la Virgen María o a María. Y hablamos que se le llama la reina del cielo, y también mostramos quién era la reina del cielo, una diosa pagana, demoníaca, que era de los egipcios. Sí, amén. Vamos a ver, en Apocalipsis 12 es el error que tienen, ¿no? Que dicen que esa señal en el cielo es María en el cielo, y ahí dice que es la ascensión de María, pero no vamos a ver en Apocalipsis 12 porque por eso lo estoy mencionando en el video en este canal, como 3 videos atrás, ahí está. Dice: María siempre virgen. Lucas 1:34 y Mateo 1, 2 y 4. Perdón, 21, 24 y 25 de Mateo. Y usted, Lucas 1:34. Yo voy a leer Juan, buscar primero de Juan. Mateo 1, 25. Sí, amén. El que si usted lo tiene, hermano. Sí, amén. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí está hablando que el ángel le dijo a la Virgen María que iba a concebir un hijo, pero la Virgen le respondió, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando se refiere a conocer, o sea, nunca había tenido intimidad con un varón. Virgen. Era una jovencita pura, no te había tenido pareja nunca, era una virgen. De hecho, por ahí la gente dice que se aparece María y que empiezan a adorarla, ¿no? Si en verdad fuera la mujer que Dios escogió, o la señorita que Dios escogió para que naciera su hijo, no iba a decir que la adoraran, sino iba a empezar a regañarlo. Oye, ¿cómo es que me estás adorando? Lo que pasó con el ángel, que luego lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque era una mujer agradable delante de Dios, no era una mujer cualquiera, era una mujer agradable, era una mujer que a Dios le agradó como era, cómo obedecía, una mujer obediente a la palabra de Dios. Y entonces una mujer que sabía del paganismo, que sabía de la idolatría, no iba a decirle: adórame. Claro que no. Bueno, eso lo estamos viendo, que era una mujer virgen. ¿De usted, mi hermano? Bueno, dice aquí en Mateo 1, 24 y 25, respecto a lo que están hablando de María, dice: y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Bueno, aquí nos damos cuenta que en aquel entonces José la quería dejar, porque en aquel entonces sabemos que con los judíos, aquella persona que salía encinta o salía embarazada fuera del matrimonio, pues era considerada adúltera, ¿no? Y la mataban a pedradas. Pero bueno, el ángel se le presentó a José
y le dijo estas palabras, ¿verdad? Entonces la recibió como su mujer. Dice el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice aquí que no la conoció, dando a entender que no tuvo relaciones con ella hasta después que nació nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta que nació el El primogénito. primogénito. Sabemos que hablando de primogenitura, la palabra primogénito se refiere a la palabra el primero De varios. o de Amén. muchos. Sí, amén. Entonces, bueno, así es lo que dice. Biblia, eso es lo que me gusta que estamos leyendo la Biblia. No podemos inventar o ponernos a inventar. Fíjense, mi hermano, si usted ha escuchado en su religión, en su iglesia, y le han dicho que Jesús nació de un costado y que no nació como un humano normal, como da a luz una mujer, ya sabemos cómo nace un bebé. Si usted escucha eso, mis hermanos, es una herejía, es un pecado en contra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nace por medio del Espíritu Santo, pero es 100% hombre, 100% Dios. Amén. Era hombre. Recuerda, ahí tenemos la representación de los utensilios en el templo, donde dice que eran de madera acacia, forrados de oro. Es una representación, es un simbolismo. La madera representa la humanidad y el oro representa la santidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted escucha eso, es una herejía. Fíjense lo que dice en Primera de Juan es las cartas, no es el Evangelio. En esto conocer 4, del 2 hasta el 4. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si usted le han enseñado que Jesucristo nació como un humano, como nació su hijo, como nació su familia, eso es de Dios. ¿Por qué? Porque es una doctrina buena. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, fíjense, mi hermano, que aquí está mencionando la Biblia dos espíritus. Un espíritu que es de Dios y un espíritu que no es de Dios. Y cuando hablamos con respecto a la Navidad, dice el espíritu de la Navidad. Mis hermanos, el espíritu de la Navidad es un espíritu de mentira. Es un espíritu que engaña a la persona y te hace ver como que todo es bonito y terminas en borrachera, en matanza, en accidentes y en todo lo que Satanás provoca. El Espíritu de Dios es solo y es santo. No hay otro espíritu que sea bueno, solamente el de Dios. Amén. Y es el que menciona aquí. Dice, el Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, no se equivoque. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, amén. Fíjense lo que dice en el 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Permíteme una palabra, mis hermanos, es que no es enojo, pero es algo que siento. Mis hermanos, el Espíritu de Dios le da a entender a usted como cristiano que las cosas del mundo son del mundo, no de Dios. Porque sigue con la misma enseñanza, porque sigue creyendo que los rendimientos que la Navidad es de Dios. Por favor, mis hermanos, la Biblia, yo creo que ya no me falta de que diga mi nombre ahí. Me está hablando directo, mi hermano. La Biblia habla directo a mi persona, a la persona de usted. Terminamos con esa cita, esa parte. Los hermanos del Señor. Vamos a ver si Jesús tuvo hermanos o no. Fíjense, usted me va a leer Juan, ahora sí el Evangelio 7, del 5 al 1. Y usted me va a leer Mateo 12, 40 hasta el 50. Tan largo, pero es la enseñanza, ni modo. Si no terminamos ahorita en la 1 hora, vamos a tener que hacer el tercer video. Del 1 al 5. ¿Sí? Juan 7, del 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, en San Juan 7, del 1 al 5, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, un hincapié, porque mucha gente piensa que cuando hablaba de sus hermanos, hablaba de los discípulos, sí, de los apóstoles que andaban con él, porque dice, bueno, es que
sus hermanos eran sus discípulos, sus apóstoles, porque eran sus hermanos en Cristo, como hoy en día nos llamamos nosotros. Sí, amén. Y la gente se confunde con eso. Bueno, no, aquí la Biblia no está hablando de sus discípulos, está hablando de sus hermanos. Porque aquí dice, y le dijeron sus hermanos, en el que versículo 3, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. El Señor todavía no tenía discípulos, todavía no había empezado su ministerio. Así No, es. estaban todavía con los hermanos de crianza, con sus hermanos de padre y madre. Ahí en la escritura habla que ya estaba en su ministerio, sino que iban a las fiestas de la Pascua, pero Jesús dijo, aún no es mi tiempo, entonces yo me voy con mis hermanos. Así es. Recuerda que el Señor tenía un tiempo para empezar, Sí, también cuando a la fiesta de Canaán. Amén. Entonces sigo en el 4, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Le decían sus hermanos, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él, dice el versículo. Si hubiera hablado de los discípulos, bueno, como que esos discípulos no creían en él. No creen en él, ¿no? Son hermanos, ahora sí, de sangre, ¿no? Sí, de sangre. Y fíjense lo que dice en el 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Sí, Está hablando de sus hermanos, de sus hermanitos. Amén. Sí, amén. Mi hermano, Mateo 12. Sí, amén. Dice así, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Sí, vemos como el Señor está predicando, está enseñando, y llega su mamá, su madre María y sus hermanos, ahora sí como dijeron, Sí, en sangre, de sangre, humanos. Amén. ¿Sí, amén? Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre. Pues entonces el Señor, sí, como dicen que nació de un costado, aquí está hablando de vientre, de nacimiento humano, que te trajo, y los senos que mamaste. Y le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado usted, mi hermano y mi amigo, que está leyendo, oyendo esta palabra. amén. Bienaventurados los que oyen y los que guardan. Aleluya. Amén. Amén. ¿Tiene alguna cita? Sí, Mateo, mi hermano. 13. Mateo 13:53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Sí, amén. Bueno, pues ya está más claro donde menciona hasta los nombres. Amén. Y sus hermanos, bueno, aquí menciona los nombres de sus hermanos y pues también habla de sus hermanas. No dice los nombres de las hermanas, pero está mencionando a sus hermanas, que tuvo hermanas. Probablemente eran de 2 o 3, porque dice hermanas, puede haber sido 2 o 3. Y si dice sus hermanos, hubiera dicho el nombre de Juan, de Lucas, no sé, pero está dando los nombres de sus hermanos de sangre, ¿verdad? De sangre, Hijos de amén. José, sí, amén. Hijos de María. ¿Sí, amén? Y mis hermanos, con esa parte vemos ahora sí que las 7 más sobresalientes doctrinas de hombres, doctrinas que no son bíblicas. Y por eso estamos desmintiendo con nuestra palabra, con la palabra de Dios, ¿sí, hermano? Sí, cabe mencionar que el hecho de que Jesús o la Virgen María, más bien María, el hecho de que María haya tenido más hijos, no quiere decir que la haga una mujer pecadora o pagana, no, o sea, y no quiere decir que nosotros con esto demostramos que María pecó o que fue desagradable ante los ojos de Dios, no. Como todo hombre, en los judíos ella tuvo hijos. El hecho de tener hijos los judíos era una bendición de Dios. Entonces por eso ella tuvo más hijos, porque aún después de Jesús ella fue bendecida por Dios, ¿con qué? Con más hijos.
Sí, no queremos decir que la Virgen María, bueno, que María fue mala o que perdió la gracia de Dios, no, al contrario, la respetamos como la madre de Jesús a María. A Guadalupe, a ella sinceramente no, porque no aparecen en la escritura. Pero María, la madre de Dios, la respetamos como lo que fue la madre de Jesús. No la veneramos ni nada de eso, pero sí tenemos el respeto de que fue la madre de Jesús. Sí, claro, podemos hasta admirar lo que ella hizo. Sí, claro, porque fue una mujer de Dios. Sí, una mujer era de admirarse porque por algo Dios la escogió, ¿no? Por algo fue elegida. Y tanto como fue elegida ella, así fue elegido Moisés, así fue elegido Elías, así fue elegido tantos nombres de Dios y hombres de Dios y mujeres de Dios que habla la Escritura. Pero no quiere decir que nosotros, ya porque ellos fueron escogidos de Dios, nosotros vamos a venerarlos o vamos a adorarlos, ¿no? Porque viene siendo casi lo mismo. Pero bueno, algo importante que nos está pasando es que la Biblia describe que dice que Jesús era el primogénito de Dios, el primogénito de María y José. El unigénito de Dios. En San Juan 3:16 habla que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El único. El unigénito quiere decir que fue el único hijo de Dios. Entonces aquí podemos ver la diferencia. No puede decir que María solamente tuvo a Jesús, porque entonces hubiera sido el hijo de María, el unigénito de María y José. No puede ser así. Entonces si nosotros nos vamos al diccionario, a cualquier diccionario que usted tenga, puede buscar la definición de primogénito y unigénito. Y ahí se va a dar cuenta que primogénito habla de que es el primero de varios. Entonces, no nos confundamos. La Biblia nos habla claramente para que nosotros aprendamos la verdad. Amén. Mi hermano, por ahí tenemos una palabrita, venerar. Recuerde que nosotros como cristianos o como hombres humanos debemos de admirar, más no venerar, porque la palabra venerar es lo mismo que adorar, casi es lo mismo. Sí, que algunos dicen, no, es que yo no lo adoro, lo venero. Pero bueno, es una palabra que queremos tal vez hasta confundirnos nosotros mismos, pero no es la palabra correcta. Yo puedo admirar a mi hermano por lo que hacen, mas no puedo venerarlos ni adorarlos. Amén. Amén. Y lo vamos a ver más adelante, todo con respecto a eso. Ahorita quiero continuar con respecto al Apocalipsis 17 desde el 5, para que ya vamos avanzando y terminar con respecto al tema, porque ahora sí que es bastante largo, ¿no? Dice, en el 5, recuerden que empezamos en el 17.1 en el otro video. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. ¿Por qué era Babilonia? Porque recuerden que era una representación en nombre de una ciudad pagana y idólatra y de todo lo que se puede decir pecado. Babilonia, la madre de las rameras, la abominaciones de la tierra. La madre, tiene hijas. Y por ahí, vergonzoso, lo tenemos que decir, aunque nos dé pena, hay iglesias cristianas que son parte y son hijas de esta ramera. Iglesias cristianas, amén, con el título de cristianas, pero no lo son. No son ni siquiera iglesias. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Son iglesias que también tienen doctrinas que no son bíblicas, iglesias que no tienen una enseñanza de Dios, sino de enseñanza de hombre. Y no me voy a meter tanto al tema, pero lo estamos viendo y usted puede ver en internet tanta cosa. De hecho, hay compañeros que te dicen, oye, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué botan en el piso? ¿Por qué comercializan ahora sí con lo que la gente cree? Sacan interés del dinero, porque son iglesias hijas de la ramera. Y ahí tenemos a varios como los apóstoles de la prosperidad conocidos. Y no podemos poner a mencionar tantos nombres, pero hay muchos conocidos apóstoles de la prosperidad, todos son hijos de la ramera. De hecho, hay uno que es muy conocido, que fue el que fundó todo esto, que empezó con esas iglesias aparentemente cristianas, pero vienen de la iglesia católica. Tenemos a César Castellano. Ese hombre, cuando la iglesia católica empezó a perder fuerza en Europa y el Islam a crecer, se enfocó más a América, todo lo que es América, y tanto que pusieron hasta a un papa americano, que ya saben los nombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? También empezaron a perder, ahora sí que seguidores en América. ¿Y qué empezaron a hacer? A formar iglesias cristianas con el título de cristianas, pero con un fondo demoníaco, con un fondo malo, con una doctrina mala. Y de ahí ese César Castellano, siendo un personaje católico o enviado por ellos, fue el que empezó a hacer estas mega iglesias y meter doctrinas de demonios en las iglesias cristianas. Lamentablemente lo tenemos que decir,
y usted que no sabe de esto, pero tiene que también darse cuenta, porque ellos dicen, entre los cristianos se pelean, no nos peleamos, tenemos que aclarar lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan que está mal. Sí, amén. Aleluya. No nos peleamos, vamos en contra de la mala doctrina. Ese es nuestro fin, así sea católica, así sea mismo cristiano, así sea de otra religión. ¿Sí, amén? Amén. Mis hermanos, para esta altura, si usted no se ha dado cuenta, aquí en la ramera del Apocalipsis, pues le doy una invitación, le hago la invitación de que vuelva a ver el primer video. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires en Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esto dijo Juan. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y la bestia que la trae, recuerden que el anticristo será impulsado por la Iglesia Católica. Y ese tema también lo tenemos en este canal. Dice, a través de Aleluya, amén. lo que pasa, mi hermano, que tenemos flash en el celular y voy a dejar de ver un poco el flash. Dice, y la bestia que la trae, cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya también hablamos con las 7 cabezas y los 10 cuernos en los videos del anticristo, que son los primeros de la serie de la tribulación. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra son las personas que se quedaron en el arrebatamiento a la tribulación y vivirán el dolor y sufrimiento que nunca se había visto. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era. Eso lo explicamos en los videos donde la bestia o el anticristo muere, está muerto, resucita. Eso vamos a tener que brincarnos un poquito con respecto a eso. Nos vamos a ir desde el 15 hasta el 18. Amén. Y me dijo también el ángel a Juan, las aguas que has visto son donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste es la bestia, estos aborrecerán. Mi hermano, el anticristo estará compuesto por 10 reyes, hombres muy importantes en el mundo que gobernarán junto a ellos, pero fíjense lo que van a hacer estos 10 reyes. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, aborrecerán, la odiarán, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Aleluya. Amén. Muchos dicen que es porque la ramera querrá ser más que el anticristo, otros dicen otra, pero yo en lo personal pienso que es por la riqueza. Sí, como siempre. Recuerden que el anticristo viene a arrasar y la gran ramera, el Vaticano, es el país más rico del mundo en oro, en todo lo que usted se pueda imaginar. Y estos 10 reyes la aborrecerán y la destruirán. Dice, dejarán desolada y desnuda, pobre, le quitarán todo, y devorarán sus carnes, su riqueza, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, poner de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Recuerden que el anticristo es traído mismo por Dios, para castigo de la humanidad rebelde, de la humanidad que no quiso la salvación de Cristo. Amén. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Mis hermanos, no me salté ningún versículo, ¿va? Así. Y dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Recuerden que la Iglesia Católica prácticamente gobierna todo el mundo, prácticamente porque los islámicos no hay. Sí, no. El Islam no, pero estamos hablando de religiones del mundo, mormones, testigos y todas las religiones cristianas que no son cristianas son gobernadas por este imperio romano, por este gobierno papal. Ahorita vamos a ver con respecto al papa, ¿verdad? Y mis hermanos, voy a ver ahora sí que algo con respecto a la historia. Nada más que usted ha escuchado la palabra que dice hermanitos separados. Sí, amén. Algunas veces dicen que somos los cristianos con los católicos. No, mis hermanos, a nosotros ellos nos llamaban herejes. Mis hermanos, ¿qué es la palabra hereje? Una persona que no va de acuerdo a sus preferencias religiosas, una persona que no va de acuerdo. Ahora sí que va en contra de su fe, de su doctrina, de su doctrina, de sus creencias. de sus creencias. Entonces, cuando tú ya te pones en contra de ellos y empiezas a hablar pues lo que es Biblia, porque realmente sabemos que la Iglesia Católica no permite o no permitía en aquel entonces que la gente leyera la Biblia,
Porque pues, la Biblia es clara, dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Amén. cuando tú empezabas a leer la Escritura, pues empezabas a ver la verdad y empezabas a hacer preguntas a la Iglesia Católica, claro que a ellos no les parecía. Entonces empezaron a tener problemas y esa gente fue separada y pues les empezaron a llamar herejes, porque iban en contra de su enseñanza. ¿Y qué es la verdadera herejía, mis hermanos? ¿Qué es la verdadera herejía? No lo que enseñan ellos, es La verdadera herejía ir en contra. es ir en contra de la Escritura. Exactamente. En De la pocas Biblia, palabras. de la palabra de Dios. Esa es la verdadera herejía. Y entonces vamos a ver quiénes son los herejes. No, ya lo vimos en el primer video, toda la enseñanza que va en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Entonces los herejes, y así nos conocía en aquel entonces los cristianos como los herejes, y luego como los protestantes, que cuando Lutero protestaron en contra de la doctrina mala que tenían. Pero mis hermanos, la palabra hermanos separados, sí hay hermanos separados de ellos. ¿Por qué? Porque hay dos iglesias católicas. Si usted no lo sabe y es católico, pues entonces de ahí échele. Ahora sí que póngase ahora sí, a estudiar. Investigar. Hay dos iglesias católicas, hay dos. Amén. En el año 1000 después de Cristo se hacen dos iglesias católicas. Una con sede, se le llama Iglesia Católica de Occidente, Iglesia Católica de Oriente. La Iglesia Amén. Católica de Oriente se quedó en Estambul, que bueno, en aquel entonces era Constantinopla, hoy en día Estambul, que está en Turquía, y la otra se quedó en Roma, que hasta el día de hoy está. Hoy en día la iglesia ortodoxa griega se le llama, es la otra iglesia católica, es una iglesia católica totalmente igual, pero separada. Y ella, el líder de ellos no se le llama papa, sino se le llama patriarca, y está en Rusia, en la iglesia ortodoxa rusa. Se fue brincando de ciudad en ciudad y hoy en día está en Rusia, la iglesia grande, o vamos a decir que la principal de esa iglesia católica de Oriente está en Rusia, ya no está en Constantinopla o Estambul, que es lo mismo. Mis hermanos, y la otra iglesia católica que quedó es la que vino e invadió toda esta parte de Latinoamérica, por eso se le llama iglesia de Occidente, pero recuerden que estamos en Occidente. Y mis hermanos, la Iglesia Católica de Roma, ellos son los que impulsarán el anticristo. No le extrañe que en pocos días, tal vez en meses, años, no lo sé, pero en pocos días las dos iglesias se fusionarán y serán una misma. Y tendrá más fuerza, tendrá una fuerza que no se puede imaginar, y son los que impulsarán al anticristo a salir en la tribulación. Así, mis hermanos, continuamos con el gobierno papal. Yo tengo aquí ahora sí que el tema que se llama las 4 herejías del gobierno papal. Ahora sí, las 4 herejías, no que sean las únicas, sino que son las más sobresalientes que el Papa romano, el hombre que está a cargo de la Iglesia Católica romana, él es el que causa 4 herejías, 4 cosas en contra de la Biblia, en contra de lo que Dios dice, y engañando a las personas, están totalmente engañadas por este hombre. Antes de todo vamos a leer Mateo 16, 15 al 18 y de ahí vamos a partir, porque estamos viendo que hay un pequeño error o grande error en esa enseñanza donde dice que el primer papa era Pedro y que el que estuvo a cargo de la iglesia o que fue el fundador de la iglesia cristiana romana, que fue Pedro. Mis hermanos, nosotros no tenemos un fundador hombre, nuestro fundador se llama Jesucristo. Y de ahí partimos. Mi hermano, ¿Del 15? Del 15 hasta el 18. Amén. Dice así: y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, no estaba hablando de Pedro, sino por la palabra que había sido revelada a través del Espíritu Santo a Pedro. Amén. Que era la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios está fundada, sobre esa roca que es Jesucristo, está fundada la iglesia cristiana, no la iglesia romana, la iglesia cristiana. ¿Sí? Amén. ¿Usted tiene una cita, mi hermano? Sí, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. No hay otro fundamento, mis hermanos, no hay fundamento humano en nuestra iglesia. No hay hombre, no hay Pedro, no era el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo con todo lo que hizo, ni aún él era el fundador
o creador de la iglesia cristiana, sino Jesucristo, lo que leyó el hermano, Jesucristo, la roca. ¿Sí, mi hermano? Sí, amén. También en Primera de Corintios 10:4 también habla al respecto. ¿Lo tienes? Sí, amén. Dice, Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo, mi hermano. Si usted tiene la doctrina, la enseñanza de que hombres son los fundadores de la iglesia católica romana, de la iglesia cristiana, aquí la Biblia nos dice que no, el fundador es Cristo, Él es nuestra roca, nuestro fundamento. ¿Sí? Amén. De hecho, cuando le dijo a Pedro sobre esta roca, se refería él mismo, porque Cristo es la roca. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a leer una parte también en Primera de Pedro 2, del 3 en adelante. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, dice la palabra de Dios. Sí, amén. Él es nuestra roca. Recuerden que el pueblo judío lo desechó, no lo quiso, mis hermanos, no lo quiso como Salvador, como su Mesías, pero aquí estamos nosotros como pueblo gentil redimido. Pueblo gentil redimido, gentil significa idólatra, pero somos redimidos de nuestra idolatría, de lo que teníamos, de lo que el mundo nos enseñaba. Por eso hoy en día me extraña de personas con un gran conocimiento, con el Espíritu Santo de Dios, y sigan todavía arrastrando sus creencias que traían del mundo, mi hermano, y todavía sigan en la iglesia cristiana con esa misma enseñanza, esa misma costumbres, ¿verdad, mi hermano? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Él nos lo dio para ahora sí, para saber lo que Dios le agrada y lo que no. Amén. Y aquí entra lo que dice Judas, hermano, lo que estaba diciendo hace rato. Dice que a veces es necesario hablar con aquellas personas que pues todavía, aún en estos tiempos, conociendo la palabra de Dios, teniendo el Espíritu de Dios, hacen ese tipo de cosas. Dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Pues enseñando cosas que no son, doctrinas malas. Empiezan a hablar cosas que no están en la Biblia, y eso es lo que nosotros estamos hoy enseñando, cosas que sí están en la Biblia, lo que a Dios sí le agrada que hagas y lo que a Dios le desagrada. Mi hermano tiene la cita. Segunda de Corintios 6, 14. Permítame un segundo. Mire, lo que pasa es que estamos viendo con el respecto, ahora sí ya empezando, ahora vamos a empezar el tema hoy, ahora sí. Llevamos una hora. Vamos a ver con respecto al gobierno del mundo, el gobierno mundial. El Papa católico es un gobernante mundial, y recuerden que Jesucristo, ahora sí que su imperio, su gobierno no es de este mundo. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 6, 14 al 16. Sí, amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Bueno, esa parte nos muestra que este hombre, al gobernar mundialmente, o esa religión, no es de Dios, no es un gobierno de Dios. Recuerden que Dios, ahora sí que
que su reino va a ser un reino milenial, ¿verdad? Ahorita está gobernando este hombre, o Satanás, a través de este hombre. Vamos a ver ya, ahora sí, para avanzar y terminar lo más rápido que podamos, sin pasar por alto muchos versículos, el gobierno papal, lo que ellos hacen, las herejías. Y las herejías, mis hermanos, eso es muy importante, que no nos debemos de apartar de la palabra de Dios, porque entonces sí nos convertimos en herejes. No porque nos diga alguien eres un hereje, sino porque la Biblia nos muestra que seríamos herejes por ir en contra de la palabra de Dios. Están como los testigos de Jehová, en vez de ser testigos, son en contra de Jehová, porque todo lo que Dios dice, ellos van en contra. Bueno, ese sería otro tema. Dice adoración al hombre, a la adoración al hombre. Y usted me va a buscar Hechos 10 y usted me va a buscar Apocalipsis 19, 9 al 10. Lo que vemos con respecto a Cornelio. Mis hermanos, Cornelio, usted vaya a Hechos 10 y va a leer toda la historia. Era un hombre romano. Él era una persona que era así, que no conocía realmente cómo agradar a Dios. Pero sí él buscaba el agradar, pero no conocía. Tal vez usted está así, tal vez llegamos nosotros a estar así, el buscar a Dios, pero estamos metidos en una religión que no es bueno, que a Dios no le agrada. Pero gracias a su misericordia nos ha dado estas palabras para poder saberlo. Es lo que pasó con Cornelio. Él quiso o trata de agradar a Dios, y Dios vio eso y mandó a Pedro a que le predique. Amén. Vea lo que dice. Sí, dice ahí en Hechos 24 en adelante, dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, recuerden, el que para ellos, ¿quién entró? Era Pedro, según el primer papa. Amén. Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y ahí podemos decir, dice, ahí está. ¿Por qué lo adoró? Porque él era santo y fue una persona grande delante de Jesucristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Amén. Amén. No es que queramos ahora sí que ofenderles, pero 5 segundos medítelo. ¿Por qué cuando las personas van y se hincan y le besan la mano a este hombre? Bueno, el que yo conocí fue Juan Pablo, luego Benedicto, y ahorita tenemos a Francisco. ¿Por qué se dejan besar la mano? ¿Por qué se dejan hincar? ¿Por qué lo veneran? ¿Por qué se dejan adorar? ¿Por qué? Si su primer papa, Pedro, mira, le está poniendo un ejemplo, le está diciendo no lo hagan. Porque dejan que se inclinen ante ellos, ¿no? Porque son hombres movidos por el mismo Satanás. ¿No, mi hermano? Sí, amén. Lea lo que dice de Juan también con respecto a los ángeles, con las personas que adoran ángeles, y que también puede ser un ejemplo. Sí, amén. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Aquí nos enseña, hermanos y amigos, cómo se postró Juan ante el ángel. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, para querer adorar, porque muchos dicen que nosotros no los adorar o venerar es lo mismo, dice. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Si un ángel, siendo superior a nosotros en santidad, obviamente, no permite que te inclines ante él, ¿por qué lo vamos a hacer ante unas personas de este mundo que cuál son pecadores y cuál cometemos pecados y no somos perfectos? Dice, adora a Dios. Mis hermanos, tenemos la imagen, métase tantito a la lectura y usted va a ver un ángel, yo me lo imagino, no sé usted, grandote con una jalota, ¿verdad? Sí, con una lucesota, ¿no? Tenemos al hombre pequeñito, pero ese hombre era un sabio, era un conocedor, Amén. Era un teólogo, pero cometió errores. Porque los hombres cometemos errores. ¿Y qué hizo? Se hincó ante un ángel, ante un ser celestial. Tal vez lo hizo usted, hincarse ante algo que no es Dios.
Tal vez lo hicimos nosotros. Amén. Por eso está Cristo, para perdonar toda esa idolatría. Pero esa es la palabra, ¿no? Por eso el ángel, hoy en día nos está hablando Cristo a través de su palabra, con la voz de ese ángel: párate, somos iguales, adora a Dios. No Amén. adores a María, Aleluya. no adores ángeles, no adores imágenes, no adores al hombre, adora a Dios. Amén. Mis hermanos, bueno, estaba de Jeremías, que dice: maldito el hombre que cree en el hombre, que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Dice: esa es la primera herejía, la adoración a hombres, dejarse que te adoren. El hecho de inclinarse a un hombre ya estamos mal. Lo que hizo el apóstol, el Sí, error amén. del apóstol, el error, pero bueno, gracias a Dios, fue un error que cometió, pero no continuó con esa. Bueno, pero ahí podemos ver idolatría. que, bueno, era un ángel, ¿no? Podríamos decir, pero era un ángel, ¿no? Pero lo que cometió Cornelio era un hombre, o sea, él lo vio, o sea, él Vio a Pedro. vio a Pedro y se postró, y Pedro no lo permitió ahí: levántate, yo soy hombre igual que tú. O sea, Sí, amén. está dando un ejemplo y una enseñanza para las nuevas generaciones, ¿no? Y Para nosotros. Para nosotros y nuestros hijos, y de ahí en adelante. Mire, la segunda herejía es el Abba Padre, el Papa, el llamarle Padre espiritual a un hombre. Mis hermanos, no podemos llamarle Padre espiritual a un hombre. Podemos llamarle terrenal a Abraham como el padre de la fe, aparece en la Biblia. Tenemos a Adán, el padre de la humanidad. Ahora, si las personas dicen que nacieron de los chimpancés, bueno, cada quien va, pero la Biblia dice que nacimos de Adán, Amén. de una creación de Dios. Ese es otro, y nuestro padre físico, nuestro padre biológico, que fue el que nos engendró. como humanos. Pero espiritual no podemos llamar a nadie. Lea usted Mateo 23. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:9, dice: y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. El Abba Padre es una palabra aramea que quiere decir papi o papito. Cuando usted le llama sin saberlo, cuando usted le llama a Francisco papa, le está llamando papi, porque es una palabra con un término, ahora sí, con mucho cariño, mucho amor, pero es una palabra aramea y significa papi en arameo, el Abba Padre o papa. Sumo pontífice, y ahí vamos a ver la tercera, y es una herejía, mis hermanos, es una herejía, yo creo que peor. Dice sumo pontífice. ¿Qué significa sumo? Grande, y pontífice, el gran medio o el puente de Dios y el hombre. Imagínense que yo Mediador. haga ver a Francisco como el mediador entre mi persona y Dios, mi puente, cuando la Biblia dice que el único puente, el único camino se llama Jesucristo. Amén. Yo soy el camino, la verdad, yo soy el camino, la verdad vida, ¿no? y la vida. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Dice, sumo pontífice o sumo sacerdote, el medio para llevarnos al Padre. Fíjense lo que dice Hebreos. Si usted tiene Hebreos 4:14 hasta 16, y usted va a leer 1 Timoteo. Amén. Aleluya. Sí, amén. Cristo vive. Amén. Hebreos 4:14. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, amigos. Gloria a Dios. Sí, Leamos amén. la Biblia, leamos la Escritura. Amén. 4:14. Amén. Al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Y el 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, amén. Amén. El primer video que tenemos en este canal se llama con respecto al sacerdocio. Pueden verlo y ahí más o menos explicamos, no al 100% como tal, ¿va? Pero es de ayuda el entender con respecto al sumo sacerdote o al sacerdocio. Recuerden que nuestro sacerdote o nuestro medio para llegar a Cristo a Dios Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y también eso lo enseñamos en el primerito video de este canal. ¿Sí, hermano? Lea, por favor. Aquí vamos a leer una parte de la escritura donde habla que hay un solo mediador. No hay más mediadores, no hay muchos. La escritura describe solamente a un solo mediador. Intermediario es lo mismo. Sí, amén. Intermediador y mediador, intermediario es su sinónimo. Dice así, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Amén. Habla de un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. Dice que es Jesucristo, no hay más. Amén. 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 Mis hermanos, si usted dice, no, que yo no utilizo a Francisco para que sea mi intermediario, yo utilizo a otro santo, a otro ídolo, lo que usted quiera llamarle a María o a los ídolos que ustedes saben, Amén. también no me sepan los nombres. Mis hermanos, es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que Jesucristo es el intermediario. Mis hermanos, para llegar a Dios no es burocracia, no hay burocracia como en la política, que tienen que ir con fulano con sutano para poder llegar hasta el alcalde. Un ejemplo, con Jesucristo, ahora sí con Dios, no, solamente Jesucristo y el Padre. Sí, se acabó. porque a través de ese sacrificio tenemos esa bendición que a través de Cristo podemos tener esa entrada al lugar santo y poder, como lo dice en San Juan 14. ¿Y quién no lo había dicho? O sea, no lo hubiera dicho el Señor. Si hubiese de otra manera, Amén. otra cosa, de forma de llegar al Señor, ¿no? O por medio de otra persona, lo hubiera dicho el Señor. Pero el Señor aquí dice en San Juan 14, 13 y 14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. Sí, amén. Hermano, búsqueme Juan Aleluya. 17, ahorita lo voy a decir. Mi hermano, solamente por medio de Jesucristo, solamente el arrepentimiento de sus pecados, como lo hicimos nosotros, genuino, Dios perdona, dice que Dios nos justifica, todos esos pecados los quita, y de ahí de ahí es cuando podemos llegar ante el Padre, por medio de ese perdón que Jesucristo nos da, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. No me voy a cansar de decir eso. Es como pude yo llegar al Padre, como puedo yo llegar al Padre en oración por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, la cuarta, ahora sí que herejía muy notable en la Iglesia Católica con respecto a los papas es el vicario de Cristo. Vicario, representante, o ahora sí como le llamamos la otra palabra, se me fue, embajador de Dios o de Cristo en la tierra. No es Francisco, no lo fue Juan Pablo, no lo fue León X y todos los papas que han sido. Ningún hombre. Ningún hombre. El único representante, de ahí también tenemos a lo que vimos hace rato, el error de que el creador de la iglesia cristiana o el fundador era Pedro. Lo vimos que no. Ahorita, en este momento le estoy diciendo que el representante o vicario de Cristo, como se hace llamar el papa que está en Roma, no es un hombre, no es este famoso, porque es famoso, Francisco, sino es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Si la iglesia de Cristo, si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada, no es iglesia para empezar. Amén. Si la iglesia está basada en un vicario, en un representante como hombre, no tiene nada, no hay salvación ahí, no hay vida. Lea usted, por favor, Juan 17, del 7 hasta el 15, no es un poquito largo, pero ponga usted atención todo lo que dice ahí. Amén. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, amigos. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, o sea, Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice el Señor. Mi hermano, es que no era la cita, se la puse, hermano. Amén. Tanta cita, pero bueno, esa fue la que leímos hace ratito, donde habla que el Señor es necesario irme para que venga el Espíritu. Amén. Sí, nos equivocamos, si ahorita la puede conseguir, la podemos leer. Mi hermano, con respecto a las herejías, si lo puede buscar, mi hermano, ¿la tiene ahí? Sí, ahorita la busco. Herejía, mis hermanos, es algo sobresaliente lo que hace este hombre, llamándose, poniendo sus títulos
poniéndose títulos que no le pertenecen, que solamente le pertenecen a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo o a su Santo Espíritu. Imagínense, ofendiendo a su Santo Espíritu, quitándole el lugar, tanto que el Espíritu hace con nosotros, que es el único que puede cambiar nuestra vida, nuestra mala manera de vivir. Por eso es que usted dice, ¿qué me podrá decir fulano si era bien borracho, era bien loco, bien salvaje? Bueno, el Espíritu Santo me ha cambiado. Por ese poder que el Espíritu Santo nos da, es que podemos hablar y podemos enseñar. Y dice, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando recibas el Espíritu de Dios, el representante de Dios en la tierra, que es su Santo Espíritu. Por ahí hay religiones que no creen que el Espíritu Santo es un ser o es una persona de Dios. Esas religiones, cuidado, si tú te has metido en una religión de esa, cuidadito, porque es una herejía, es un pecado. Sí, amén. Era 16:7. San Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, dice el Señor. 16:7. Amén. Sí, amén. El Señor se va, pero se queda ¿quién? El Espíritu Santo. Lo envía el Señor. Mis hermanos, con respecto a las 4 herejías, ya terminamos con un error que la Iglesia Católica ha cometido por largos años. Mis hermanos, cuando empezaron los papas, ahora sí que a gobernar la Iglesia y el mundo, podían tener las mujeres que quisieran y empezó un desorden. Es más, tenían hijos y bastardos y de todo tenían fuera de su matrimonio, y era ahora sí que era un relajo, como quien dice, era un desorden. Entonces decidieron el famoso celibato. Se acabaron las mujeres para los sacerdotes, se acabaron las mujeres para los papas, y empezó a haber un celibato. Y mis hermanos, fue un error grande. Recuerden que el celibato no es de abstenerse un tiempo para servir a Dios, sino es de por vida. Se acabó. O sea, hoy te metes a servir a la Iglesia Católica, se acabó el tener mujer. Y en la Biblia no encontramos con respecto al celibato, sino al nazareo. Y ahí tenemos a Samuel, a Sansón y a uno de los grandes predicadores, Juan el Bautista. Bueno, digo grandes porque la Biblia lo dice que fue el más grande, ¿no? Ahora sí que profeta. Ellos se dedicaron y se abstuvieron de muchas cosas, y usted lo puede ver en Números 6, del 1 hasta el 21, todos los requisitos. En Números 6, desde el 1 hasta adelante, y en Jueces, y vemos también lo que el ángel le mostró a la mamá de Sansón, lo que tenía que hacer. Eran hombres que se preparaban un tiempo y se abstenían de todas las cosas para servir a Dios, a un servicio. ¿Por qué? Porque eran llamados por Dios, eran puestos por Dios para realizar ese trabajo. Pero hoy en día el celibato no es de Dios, sino es una imposición humana. Es una ordenanza de hombres, es una doctrina de hombres, donde dice, y prohibirán casarse. ¿Quiénes? Pues los hombres, ¿verdad, mi hermano? Y Romanos 1:21. Vamos a leer esa un poco larga. Dice, la culpabilidad del hombre. Vamos a empezar a leerlo desde el 21, dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Aleluya, amén. Decidieron no tomar en cuenta a Dios y empezaron a hacer sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas humanas, erróneas, malas, equivocadas, y Dios los deja ahora sí que a su mente reprobada, hagan lo que quieran, como quien dice, no, porque no me toman en cuenta, ahora sí que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque son gente, ahora sí, como lo vimos en Timoteo, vanagloriosos, hacen lo que ellos quieren, ¿no? Sí. Lo que su mente, su corazón dicta.
Por favor, léame 1 Corintios, mi hermano, 7, 8 al 9. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 7, del 8 al 9. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Como yo quién? Pablo. Pablo decía, bueno les fuera quedarse como yo, porque Pablo tenía el don de continencia. Pero si, dice el 9, pero si no tienen el don, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, dice la palabra de Dios. Hermano, ese es uno de los motivos, errores que cometió la Iglesia Católica, imponiéndole una ordenanza de hombres a sus servidores o a las personas que sirven dentro de esa religión. ¿Y qué es lo que pasó? Miles de niños violados por esos hombres. ¿Por qué? Porque no tenían el don de continencia, no fue un llamado de Dios, fue algo que ellos le impusieron. ¿Qué empezaron a hacer? A hacer lo que, ahora sí, cosas deshonrosas, dice, deshonraron su cuerpo. Porque aquí en el capítulo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Vergonzosas, mis hermanos, no lo estoy diciendo, busquen en internet la información, lo que está con respecto a las noticias. Es más, aquí en México tuvimos un pederasta terrible, un creador no me recuerdo el nombre de no me acuerdo el nombre de ahora sí que de un grupo religioso aquí en México. Nada más él solo violó más de 70 niños. Imagínense lo que provocó en mis hermanos. ¿Por qué? Porque son hombres movidos por Satanás, ahora sí con ordenanzas del mismo Satanás, de el evitar casarse. Y todo eso provocó miles de niños frustrados, enfermos, ahora sí que mentalmente a causa de estas violaciones que ellos cometieron. Lo que pasa es que muchos fueron ocultas. Es más, si usted busca en internet las noticias, desde Canadá fue uno de los países más ahora sí con más violaciones aquí en México, y España, nada más que España no quiso dar sus cifras, no quiso dar números, pero estamos hablando de miles de niños violados y ahora sí que lastimados físicamente por estos hombres llenos de ese espíritu demoníaco. Amén. Llenos de un espíritu demoníaco. Amén. Otro. Bueno. Porque Dios no te incita a que, de hecho, vamos a leer Timoteo 3. Ya lo teníamos. Antes que leamos Timoteo, hermano, ahorita de lo que está hablando el hermano respecto a, porque estábamos hablando del celibato, ¿no? Pero nos brincamos un poquito, bueno, ese versículo del Papa, de los requisitos del Papa, ¿te acuerdas? Sí, amén. Que dice que el Papa, bueno, ahorita está hablando de que ellos mandan a estas personas, o las personas que deciden servirle a Dios a través de la Iglesia Católica. ¿Por qué digo de la Iglesia Católica? Porque son los que mandan a hacer este tipo de cuestiones o de abstinencias, ¿no? Pero uno de los puntos que según el requisito que tiene el Papa es de que no tenga esposa. Cuando dicen que Pedro fue el primer Papa de la Iglesia Católica, cuando dice aquí en Mateo 8, 14, dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces, ¿cómo es posible que ellos mandaron a través de la iglesia a poner este requisito a los papas? O esta ordenanza, diciéndoles que no tenían que tener esposa, era un requisito. Y dice aquí la palabra en el versículo 14, dice, vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra de este, postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. 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 Amén, amén. Mis hermanos, bueno, aquí me encontré, se llamaba este hombre que ya murió, Marcial Maciel. Fue el fundador de la asociación, ahora sí que religiosa, Legionarios de Cristo. Este hombre fundó ahora así como un grupo religioso dentro de la Iglesia Católica aquí en México. Solo él violó más de 70 niños. Solo él. Santo Cristo. Amén, aleluya. Terrible lo que se vive en esas religiones, pero pues, si usted quiere o continúa ahí, bueno, ya no es por ignorancia, porque gracias a Dios nos ha permitido enseñar en Biblia, ¿verdad, mi hermano? Sí, amén. 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 Primera de Timoteo, capítulo 3, habla del requisito de los obispos, dice. Palabra fiel dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, esa ordenanza o esa doctrina es para los que sirven a un llamado de Dios. Sí, amén. En la iglesia cristiana. Pero el que vimos acá es alguien que sirve a una iglesia que no es de Dios. Por eso son mandamientos de hombre. Por eso, si yo quiero ser, ahora sí, alguien que sirva a la iglesia como pastor o como obispo, bueno, yéndolo lo mismo, tengo que obedecer lo que dice aquí. Aún más, no lo que dice el credo católico, que dice que debo de tener un celibato y ahora sí, olvidarme de tener esposa o mujer. Abstinencia. Cuando la escritura habla de estar al frente de, ya sea como sacerdote, que son los sacerdotes o el papa o los pastores en la iglesia cristiana, es alguien que está al frente, pero dice que debe ser casado. Sí, amén. Sí, amén. Alguien quiere servir a Dios, tiene que ser casado porque su palabra lo dice, no porque el hermano, el sacerdote, el pastor diga, es que tú no te tienes que casar, no, porque la escritura es la que habla en sí misma. Bueno, nosotros nos damos cuenta a través de la escritura que Dios fundó una familia. Sí, amén. Porque entonces si no hubiera dejado a Adán solo en el huerto del Edén, ¿no? Sí, amén. Pero dice que vio que el hombre estaba solo y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces Sí, le mandó a su ayuda idónea. Y vio Dios, Y vio es Dios, no, y vio el Papa que es malo tener esposa, y se acabó, empezamos con el celibato, dice, vio Dios y Dios es el que ordena, Dios es el que manda y Dios es el que hace lo que Él quiere. Amén. Que es Dios el que nos manda a tener a nuestras esposas y servirle. Por ahí me queda, bueno, ahorita vamos a continuar ya para terminar las citas, me queda lo que es Apocalipsis. ¿Dónde me quedé? Ya, en el 18.1 hasta 18.1 hasta el 11, para terminar lo que es Apocalipsis. Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Ya se dio cuenta de lo que es guarida de la gran Babilonia, mis hermanos? Se ha hecho guarida, habitación de demonios y todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, todas las naciones han cometido adulterio espiritual, que se llama idolatría, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Recuerden que todos los reyes, todos los presidentes y gobernantes del día de hoy van y se hincan ante el Papa y le besan el anillo papal, el que roba, ahora sí, metiendo el rey Julen al Papa, ¿va? Ese anillo papal existe, ese anillo papal van y se lo besan, porque es ahora sí como un símbolo, el anillo de San Pedro le llaman ellos. Bueno, dice, por todas las, perdón, me quedé en el 4. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. O escuche mi hermano, escuche mi amigo, escuche familia, lo que dice la palabra de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, esa voz viene del cielo, ¿quién la está diciendo? No dice que es un ángel. Esta voz es de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, para que no seas juzgado junto con ella. Y dice, pueblo mío, mis hermanos, si usted al día de hoy no es cristiano, el Señor ya lo está llamando pueblo mío. El Señor ya sabe y conoce su corazón. Dice, pueblo mío, salid de ella, salgan, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Imagínense todo lo que hicieron, las matanzas con la Inquisición y todo lo que hacían, cómo mataban a los seguidores de Cristo, a los judíos y a todos los que iban en contra de su religión. Los quemaban, los torturaban y hacían cosas horribles, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según su obra en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Dios le castigará y la destruirá, porque lo que ha hecho es terrible. Cuanto a ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada
como reina y no soy viuda y no veré llanto. Fíjense lo que dice, soberbia. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, en un solo día muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Hay un hermano que estaba enseñando con respecto a esto y dice que será un misil que la acabará en un segundo, en un instante, y la Biblia tiene mucha coherencia. Dice que en un rato, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, un misil. Y los reyes de la tierra que han, hasta el 11 dijimos, fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, mis hermanos. Recuerden que la iglesia, perdón, el Vaticano tiene dos bancos, el Banco del Vaticano y el otro no recuerdo su nombre, y todos los que se roban, los políticos rateros, no todos, claro, los políticos rateros ahí tienen su dinero en esos bancos. Dice, en deleite lloran y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Por qué? Porque su dinero se está quemando junto con ella. Su riqueza, todo lo que se robaron en los países. Por eso ven los países tan pobres aún siendo ricos, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, en una hora lo acabaron. ¿Quiénes? Recuerden, los reyes, los que están con el anticristo, la acabarán, la destruirán, la quemarán, la robarán y le harán todo lo que ellos quieran, porque Dios así puso en sus corazones el hacerlo. Amén. Como castigo a la ramera. Dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Si seguimos leyendo todo el capítulo 18, pues es largo y nos habla más. Pero por aquí tenemos la última de aquí, dice 19, 1 y 2. Después oí, ya esto es en el cielo, ya está hablando un ángel en el cielo. Oí una gran multitud en el cielo y decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Recuerden que todo lo que Dios hará que la humanidad pase en la tierra es porque Dios lo permite, porque Dios es justo, es un juez. Amén. A Dios no se le pasa nada, a Dios no lo engañamos, a Dios no lo burlamos. Sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, con su adulterio, con lo que es la idolatría, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a terminar el estudio con un versículo cada. Mi hermano, por favor, el versículo que tenía es Hebreos 10. Amén. ¿Y usted, mi hermano? ¿Sí lo tiene? Gálatas, y yo voy a leer 2 de Corintios. Empieza usted y terminamos con mi hermano, perdón, con él, y luego termino yo. Dice la palabra de Dios así en Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito o condenado. Cuidado con lo que enseñan, cuidado con lo que aprende, porque si está enseñando una doctrina que no es Biblia, dice la Biblia que son anatemas. Sí, aquí se está refiriendo a todas aquellas personas que utilizan la palabra pero la transgiversan, o sea, enseñan cosas que no es Biblia y enseñan doctrina de hombres y doctrina de demonios, dice la palabra. Y esa persona se le llama maldito. Eso es lo que significa anatema. Sí, ¿Y hermano? Amén. Vamos a ver Hebreos del 25 al 27 y dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos un tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que si no sabíamos antes, dijéramos, es lícito. Pero si ya sabemos y lo seguimos haciendo, solo nos queda el castigo. Solo nos queda el castigo. Un hervor de fuego, sí. Ciertamente, antes realmente cometemos pecados y ciertamente no estamos aquí porque seamos perfectos o seamos justos, cometemos errores, somos personas que equivocamos y fallamos,
Pero eso al Señor Jesucristo no le importa. No le importa si fallaste en el pasado. Tenemos a personas en la Escritura que Jesús lo escogió a Pedro sabiendo que lo negaría, sabiendo que cometería errores, escogió a Tomás. Escogió a Tomás sabiendo que Tomás iba a ser incrédulo. Escogió a Pablo sabiendo que Pablo le había hecho tanto daño a su iglesia. Amén. Cuando mandó a predicar a Pablo a que le diese la vista, le dijo: Señor, dice, ¿sabes quién es Saulo de Tarso? Dice, ¿sabes el daño que le ha hecho a tu iglesia? Ananías. Sí. Al Señor Jesús no le importó el daño que había hecho, lo que le importaba lo que iba a hacer de ahora en adelante. Amén, aleluya. Amén. Y entonces, adelante. dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 1, 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya Amén, hermanos. Me gustó el comentario, hermano, bueno, de los dos, pero es que mis hermanos, el Señor nos pone esa palabra en nuestros corazones. Por ahí nos criticaron en el primer video, dice que somos unas personas malas, pues no somos buenos, dice que el que se crea bueno, pues esta palabra no es para él. Sí, amén. La palabra dice que el Señor vino a los enfermos, aquel que está enfermo espiritual. Y nosotros estamos enfermos espiritual y el Señor nos dio esa salvación, esa sanidad. Aleluya. Amén. Yo tengo, perdón, Hebreo, 1 Corintios 6, 16, a ver si no me equivoqué la cita, ¿no? Dice, y que, aquí está, perdón, aquí está. Es que mi Biblia tiene un sitio muy chiquitito. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Mi hermano, pídale a Dios que sea su Dios, que ya no sea el Dios de madera, de plata, de oro, como lo vimos en el primer video, sino que Dios, el que está en los cielos, sea hoy en día su Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de la verdad. Dice, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, y aquí nos vuelve a repetir lo mismo con lo que nos dijo el Señor en el Apocalipsis, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No lo está diciendo el hermano Laudencio y mi hermano Ismael, lo está diciendo tampoco mi hermano Lalo, lo está diciendo el Señor a través de su bendita palabra. Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, la idolatría, el paganismo, las costumbres y todo lo que el mundo nos ofrece. Dice, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Aleluya. El Señor me recibió, mis hermanos, por eso les aconsejo que hagan lo mismo. El Señor recibió a mis hermanos y a todos los miembros de esta congregación. Nos recibió. ¿Por qué? Porque le buscamos. Si usted no le busca, pues no lo va a recibir, ¿va? Si usted no le busca. Aquí dice, estoy a la puerta y llamo. En Apocalipsis 3. Mis hermanos, yo creo que ha sido un poco extenso el video, pero si usted llegó hasta este momento, gloria a Dios, porque también lo que está aprendiendo es la palabra de Dios. Yo voy a orar, hacer la oración final y voy a orar por ustedes para que pues esta palabra sea de bendición, sea de, ahora sí, una bendición espiritual, que es la salvación que Dios nos da. Mi hermano, gracias a mi hermano Eduardo, que terminamos los dos videos, mi hermano Ismael, que ha participado ya conmigo, y para mí es emocionante que mis hermanos participen. ¿Por qué? Porque pues es una ayuda, ¿no? Como ellos lo saben, lo que él sabe, ya dice el dicho que 3 cabezas piensan más que una. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga, me los guarde. Voy a orar por ustedes, por la palabra, y ahora sí le voy a pedir respeto, ahora sí para el Señor. Cierre usted sus ojos, si no quiere cerrarlo, bueno, pues ponga atención a lo que vamos a orar. ¿Por qué? Porque el orar es platicar con Dios, no rezo. Recuerden el primer video, no rezo, no repetitivo como los idólatras, sino orar, platicar con Dios. Señor Padre, que estás en los cielos y que nos has dado tu Hijo unigénito como Salvador, gracias por esta palabra, Señor, que nos has mostrado, Señor, que viene de ti. Gracias por esos grandes hombres que utilizaste e inspiraste para escribir tu palabra, Señor, para enseñarnos lo que tú quieres y lo que no quieres también. Padre, gracias por mis hermanos Ismael y mi hermano Lalo. Tú los conoces, tú conoces sus corazones, tú sabes que son fieles a ti, Señor. Tú sabes, yo no los conozco, pero tú sí, Señor. Gracias por la palabra que has dado a través de sus labios. Gracias por la ayuda que me han dado también, Señor, para poder seguir en esta hora, Padre bendito. Y Señor, te pido, Señor, en especial por aquellas personas que aún no te han recibido, mi Dios.
Te pido en especial por esas personas que aún no te han aceptado, Señor, que no han buscado tu rostro. Dice, buscar mi rostro antes que sea tarde. Busquen el rostro de Dios, Señor. Te pido por ellos, Señor, para que sean llenos de tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu Santo le abra la luz de los ojos, como a Pablo, que le cayeron escamas, Señor, por esa ceguera espiritual, Señor, y que sean salvos como son mis hermanos y yo. Padre, los dejo en tus manos. Que el alimento que ellos tengan en su mesa, Señor, sea de bendición, que sus trabajos, Señor, y si no lo tienen, Señor, dale un trabajo, bendíceles, Señor, físicamente, pero también espiritual, como has hecho con nosotros, que es tu santa y bendita salvación a través de Cristo, mi Dios. Que no sigan engañados por hombres, por doctrinas de hombres, Señor, por doctrinas de demonios, dice tu palabra. En el nombre de Cristo te pido por ellos, mi Dios, y te pido también por mi persona, Señor, para que me sigas dando ese aliento, esa fuerza para seguir hablando de tu palabra, Señor, y esa autoridad, ese permiso, Señor, porque no es fácil hablar tu palabra, porque tú eres el primero, Señor, que se debe de agradar de lo que hacemos, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ha guiado. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Amén. Y les invito a que vean los videos anteriores para que puedan seguir lo que es la serie de la tribulación. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén.